ceñirnos a la palabra de Él, porque la palabra de Él sabemos que es la mejor profecía, la profecía inerrante, la profecía que no hay lugar a equivocación, porque vendrán muchos falsos profetas, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que dice, el Señor te dice, el Señor te promete, pero sabemos que son palabras infladas, palabras de hombre. La mejor profecía, hermano, es la que está escrita en la Biblia. No nos dejemos meter cuentos, vamos Biblia para que no andemos tras falsas promesas bíblicas, falsas promesas que no caen en la Biblia. Debemos buscar a Dios conforme a su palabra, conforme está escrito. Hay muchas costumbres antibíblicas que se han dado en la iglesia cristiana, y ese es el motivo de nuestra predica, y por eso es que Dios nos ha puesto pues, a predicar sobre la verdad que está en la palabra de Dios. La verdad no es la verdad mía, la verdad es Dios que está en la palabra de Dios, y esa es la que predicamos aquí. La verdad de Jesucristo, la verdad de nuestro Jesucristo, porque Jesucristo es el rey de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que predicar su palabra tal como está escrito. Entonces les invito a que me acompañen en su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4, versos del 1 al 11. Hoy vamos a hablar de muchas costumbres antibíblicas que se vienen dando entre la iglesia cristiana. ¿Por qué hablamos mucho de las costumbres antibíblicas, hermano? Porque entre más practiquemos costumbres conforme a la palabra de Dios, más vamos a encontrar a Dios. Porque la mejor forma de encontrar a Dios es a través de su palabra. Entonces, si nosotros empezamos a buscar a Dios conforme está en su palabra, porque la palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Si crees en mí conforme a la Escritura, podemos encontrar la salvación. No conforme a tradiciones de hombres ni a costumbres en la iglesia, sino conforme en la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 4, se titula Buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjense ustedes que la palabra dice, quien padeció en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, si Cristo padeció en la carne para terminar con el pecado, nosotros también tenemos que padecer en la carne. ¿Y qué es padecer en la carne? ¿Será lacerar, coger un cuchillo, coger una bola de no sé qué usan allá en Santo Tomás y se golpearse las espaldas? No, eso no es padecer en la carne. Padecer en la carne es no sucumbir a los deseos de la carne, no hacer lo que la carne quiere, no pecar, en otras palabras. La única forma de vencer el pecado es no ceder a los deseos de la carne, ¿verdad? Padecer en la carne es evitar recaer en el pecado, eso es padecer en la carne. No sucumbir a lo que la carne nos dice. Crucificar la carne cuando crucificamos la carne, cuando decimos no al pecado. Esa es la forma de crucificar la carne. La forma de mantenerla crucificada, la forma de lacerar la carne es decirle no al pecado, no ceder a las tentaciones del pecado. ¿Eh? Eso es lo que se refiere eso es lo que quiere decir la palabra que dice, padeció en la carne, es decir, no se dejó llevar por sus instintos carnales. Eso es padecer en la carne, no lacerarse a la carne, no. Es no dejarse llevar por la carne. Y miren que está en conformidad con la palabra en Gálatas 2:20. No dejen de marquen ahí 1 de Pedro, porque habla así con 1 de Pedro capítulo 4. Ahora vamos a buscar Gálatas capítulo 2, verso 20, que es precisamente el que nos habla que tenemos que tener la carne crucificada juntamente con Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, el que ha muerto a la carne o al pecado ha sido justificado del pecado. La única forma de saber que nosotros estamos justificados del pecado es cuando no nos dejamos llevar por las tentaciones de la carne. Es decir, ya no pecamos más. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para no pecar esta palabra? ¿Verdad? Porque siempre tenemos esta tentación en cualquier momento, hacer lo que antes hacíamos. El que gritaba le gusta seguir gritando, o se le presenta la oportunidad de seguir gritando. El que le gustaba pelear, se le va a presentar la oportunidad de seguir peleando. El que adulteraba se le
aceptando la oportunidad de adulterar. El que tomaba, le van a llegar los amigos a invitarlo a tomar. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener crucificada la carne? Mateo 26:41 nos da la clave, cómo no ceder al pecado. Mateo 26:41, y es que tenemos que aplicar nosotros. Miren lo que dice, aquí está la clave, una clave hermosa que la misma palabra de Dios es la que nos muestra cómo no sucumbir al pecado. ¿Ya lo tienen? Mateo 26, verso 41, clave preciosa para crucificar la carne. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, si nosotros nos mantenemos velando, o sea, y orando, o sea, velando que estudiando la palabra de Dios, estar percibiendo las acechanzas del enemigo y orando, cuando venga la tentación, nosotros vamos a rechazar inmediatamente, porque estamos en oración, estamos en comunión, estamos en perfecta comunión con el Padre. ¿Ven? Esta es una clave preciosa, guarden en sus corazones. Dice, velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la carne, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si nosotros estamos velando y orando, vamos a ser fuertes contra la tentación. La tentación siempre va a venir en todo momento. En todo momento. Tenemos que estar apercibidos y aplicar ese principio que se establece la palabra de Dios para no caer en tentación. Gloria a Dios. Ahora les invito a que me acompañen. Ahí mismo estamos en 1 Pedro. Vamos a leer el capítulo 4, verso 2. Para seguir leyendo el mismo capítulo 4. Ahora vamos para el verso 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, en la palabra de Dios está diciendo, bástate con lo que hacías antes, ya no lo vuelvas a hacer. Ahora que vive conforme a la voluntad de Dios, ya no conforme a nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es la voluntad de la carne. Tenemos que aplicar la voluntad de Dios. Y es lo que significa la palabra de Dios, ¿verdad? No ceder a los deseos de la carne es la mejor prueba de que queremos hacer la voluntad de Dios. Muchos quieren hacer la voluntad de Dios, no ceder a las tentaciones de la carne. ¿Ven? Es la única forma de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando frenamos a la carne, cuando le decimos no a lo que la carne quiere hacer. Porque sabemos que lo que la carne quiere hacer es contra el espíritu y lo que el espíritu quiere hacer es contra la carne. Pero cuando nosotros le decimos no a la meditación de la carne, obviamente empezamos a hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice Proverbios 6:23. No quiten el dedo ahí de 1 Pedro 4:2, porque vamos a seguir leyendo ahí. Toda la enseñanza va a estar fundamentada en 1 Pedro capítulo 4. Ahora miramos a ver lo que dice Proverbios 6:23, que tiene concordancia con lo que estamos viendo. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y constituye la vida, las reprensiones que te instruyen. Es decir, que la lámpara de nuestro pie es la palabra de Dios. Si nosotros seguimos con la palabra de Dios, no vamos a caer en tentación. Entonces ya no tenemos que vivir como vivíamos antes, ahora conforme a la concupiscencia, es decir, conforme a los deseos de la carne, que son aquellos que oramos a buscar es hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante. ¿Ven? No tenemos que conformar este mundo, sino que tenemos que transformar nuestra mente, porque es que la gran batalla espiritual está aquí en nuestra mente. De nadie pega accidentalmente. El que pega primero piensa, lo cranea, como decimos aquí en los español, primero lo piensa y después lo ejecuta, ¿verdad? Si nosotros limpiamos nuestra mente con la palabra de Dios, cuando vengan esos pensamientos negativos que nos impulsan a pecar, los regresamos con la palabra de Dios. El campo de batalla grande no lo tenemos aquí en la mente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ganar ese campo de batalla? Leyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, rechazando cualquier pensamiento malsano contrario a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que conformarnos con lo que ya hicimos anteriormente. Bástate con eso, lo que ya hiciste anteriormente. Ya ahora no, ahora sigue lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante. Sabemos que la palabra nos dice, vamos a buscar por favor Efesios 5:17. Efesios 5:17.
una enseñanza preciosa, se la recomiendo también. Bueno, toda la Biblia es preciosa, ¿eh? Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, siempre tenemos que buscar cuál es la voluntad del Señor. Y para saber cuál es la voluntad del Señor, tenemos que escudriñar la Escritura. Y miren lo que dice el verso 18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos en el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra embriaguéis y vino y cambia por lo que nosotros hacíamos antes. Habladuría. O sea, no hables mucho en lo cual hay solución, antes sed lleno del Espíritu Santo. O sea, no hagas lo que hacías antes en la carne, sino haz lo que el Espíritu le gusta hacer, ¿ya? Sed lleno del Espíritu Santo. Cambia de vino por cualquier cosa que usted hacía. Y entonces está diciendo que la palabra ahí, eso que hacíamos, lo que hacíamos antes, que era en la carne, hay disolución. Antes ser lleno del Espíritu Santo, busquemos la llenura del Espíritu Santo, no la llenura de los deseos de la carne. Quitemos un lado la llenura de los deseos de la carne para seguir llenura del Espíritu Santo. Amén. Vean que preciosa es la enseñanza esa, porque siempre cuando miramos ese versículo, no nos embriaguéis con vino, nos cerramos una vez de vino. Cambia la palabra de vino por cualquier cosa que hacíamos antes. Ya no hagamos eso, sino que busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña aquí la palabra preciosa de Dios. Ahora sigamos con 1 Pedro 4:4. Estamos en 1 Pedro 4:3. Ahora vamos al 4:4. Porque toda la enseñanza se va a basar en 1 Pedro capítulo 4. Ahora vamos al verso 4. O sea, 1 Pedro capítulo 4, verso 4. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje. ¿Qué significa eso? A esto les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultraje. ¿Qué quiere decir? Como ya nosotros no hacemos lo que hacíamos antes, esas personas que hacían eso con nosotros nos van a ultrajar, nos van a señalar. Ay, ahora que se la tiran un religioso, ¿cierto? Dice, como ya no hacemos lo que hacíamos antes, los muertos, o sea, las personas que hacían eso con nosotros, nos van a señalar. Ahora te crees muy religioso, ahora te crees muy evangélico, ahora te crees no sé qué cosa. Eso nos va a ultrajar. Y la Biblia lo dice, así que no se ponga mal porque lo señalan, porque lo traen o porque lo marginen, porque lo van a marginar. De hecho, mi imagino, yo creo que ustedes también, los amigos que tenían antes, los que hacían cosas que a Dios no le gustaba. Cuando usted deja de hacerlas, entonces esos amigotes que teníamos quieren que volvamos a hacer lo que hacíamos antes con él. Y nos van a señalar, la misma Biblia lo está diciendo, ¿verdad? Y os ultrajan. ¿Quién nos ultraja? Los muertos. Así como nosotros estábamos muertos antes sin Cristo. Esos muertos, que la Biblia lo está señalando como muertos, ¿verdad? Son los que ultrajaban. Miren lo que dice 1 Pedro 3:16. Aquí está perfectamente claro lo que dice, cómo lo corrobora este verso. 1 Pedro 3:16. Dice: teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ellos van a terminar siendo avergonzados, esos que calumnian nuestra buena conducta en Cristo Jesús. Los van a calumniar en todo momento, así que no se desespere si hablan mal de usted. Si hablaron mal de Cristo, que no van a hablar de nosotros. Nosotros no somos superiores a Cristo, ni mucho menos, ¿verdad? A Cristo lo calumniaron, lo crucificaron, lo lapidaron prácticamente, lo masacraron en la cruz. ¿Qué no pueden hacer con nosotros? Nosotros no somos superiores a Cristo, somos inferiores a Él. Amén. Entonces, si hablaron de nuestro Señor Jesucristo, si lo calumniaron, nos van a calumniar también a nosotros. Y eso es padecer en la carne, no defendernos nosotros, dejar que Cristo nos defienda. Y sabemos que Él es el mejor defensor que tenemos. Si Jehová es nuestro defensor, ¿por qué nos defendemos nosotros? Bueno, ahora sigamos con 1 Pedro 4:5. Vamos a seguir estudiando ese mismo capítulo. 1 Pedro 4:5. Dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar los vivos y los muertos. Algunos dirán: oye, pero si ya los muertos están muertos, ¿por qué los van a juzgar? Sabemos que los muertos, cuando la Biblia está hablando en este caso de muertos, está hablando son los muertos espirituales, ¿sí? Los que andan sin Cristo, los que viven conforme a su concupiscencia, los que viven conforme a sus vagos deseos, los que viven conforme a su voluntad. Entonces dice: ellos darán, esos que se burlan de nosotros, los que nos ultrajen, darán cuenta
al que está preparado para juzgar a los vivos, o sea, los que están siguiendo a Cristo, porque también nos va a juzgar, Cristo va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos espirituales. ¿Ven? Pero ya tendrán que darle cuenta a Dios. El juez está preparado para juzgar tanto a los vivos como a los muertos espirituales. Romanos 14:19 nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es el Señor de todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Ahora sigamos con 1 Pedro 4:6. Ya vimos al 4:5, ahora vamos a ver 4:6. El mismo 1 Pedro, que es la enseñanza de nosotros. No quita el dedo de 1 Pedro 4:6. Ahí nos vamos a quedar. 4, todo el capítulo 4. 1 Pedro 4:6 dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué significa ese versículo? Que el Evangelio es predicado para que podamos vivir con Dios. Ese es el objetivo del Evangelio. El Evangelio es para salvación, ¿sí? Pero salvación para los que creen. Para los que no creen es condenación. Es una sentencia de muerte prácticamente el Evangelio. Para los que no creen, ya están condenados. Porque el peor pecado, el pecado más grande que puede tener un hombre, es vivir de espalda de Cristo. Ese es el pecado más grande. La lepra, que le llama la Biblia. La lepra del pecado. El pecado por el que nosotros nacemos, que vivimos de espalda de Dios. En la medida que nosotros vamos caminando, nos predican la palabra de Dios y empezamos a conocer de la palabra de Dios y empezamos a caminar en la palabra de Dios, es que empezamos a vivificar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está muerto. Nosotros nacemos con dos naturalezas vivas, que es la carne y el alma, pero nuestro espíritu está muerto. El espíritu es el que nos da la comunión con Dios. Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, es esa vida espiritual, vida en Cristo Jesús. Ya no nos movemos conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos y buscando la voluntad de nuestro Creador, de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Si nosotros ya experimentamos el nuevo nacimiento, tenemos que vivir para Cristo. Ya no vivimos para la carne, sino vivimos para el Espíritu. Vivimos conforme a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu es que nos vivifica y nos da la comunión perfecta con Dios. Ahora miremos lo que dice 1 Pedro 4:7. Sigamos por el mismo capítulo 4, ahora vamos para el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Miren que aquí nos vuelve a reafirmar eso, que tenemos que velar en oración. La única forma de buscar la voluntad de Dios es en oración. Si nosotros oramos constantemente, empezamos a crecer. Lo que le da crecimiento al alma es la oración. Primero la lectura de palabras y segundo la oración. Amén. Y todo lo que hagamos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. No conforme a tradiciones ni costumbres de la iglesia ni del hombre, no. Ni lo que le parece al hombre, conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué tenemos que orar? Dijimos ahorita, ¿verdad? Para no caer en tentación. Si nosotros dejamos de orar, empezamos a caer en tentación y vamos a caer en pecado. La tentación siempre va a estar en todo momento. La única arma de vencer la tentación es orando. En la medida que nosotros oremos, le frenamos la tentación, decimos no a la tentación. La misma palabra dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera en oración, en búsqueda constante de Dios, en lectura de palabras, empaparnos de lo que dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Siempre buscar lo que dice la palabra de Dios y no ser oidores olvidadizos, ponerla por obra en todo momento. Amén. Entonces tenemos que vivir por el Espíritu, entonces pues andemos también por el Espíritu. Entonces, mira lo que sale en el verso 8 del capítulo 4 del 1 Pedro que estamos leyendo ahora. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor entre hermanos borra las ofensas. Si usted se dirige con un hermano por amor, esa ofensa que la persona le hizo a usted o usted se le hizo a ella inconscientemente será borrada. Porque si usted va con una agresión a la persona, obviamente le va a responder con agresión. Con amor se borran todas las ofensas. Siempre tenemos que tratar de ser amorosos con la persona. Así nos hayamos ofendido, no importa. El mismo Señor Jesucristo decía que si te dieron una mejilla por la otra, ¿verdad? Es que dice eso: olvide las ofensas. Lo peor que podemos hacer nosotros es acordarnos de las ofensas. Tratemos de olvidar las ofensas. Olvidar la ofensa y tratar de ser amorosos con todas las personas. Así nos hayamos ofendido.
Y si nos ha ofendido, ir a esa persona y pedirle perdón. Historia, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos. En la cara nosotros decimos, hermano, si me ofendió, que venga a pedirme perdón. No, la Biblia dice, si te ofendieron, ven y pídele perdón a esa persona. Es contrario a lo que pensábamos anteriormente. Anteriormente nosotros decíamos, no, me ofendió, que venga y se me arrodille y me pida perdón, porque él fue el que me ofendió. La Biblia dice, no, es tú y pídele perdón a tu hermano. Entonces, la forma de vencer la actitud ofensiva de un hermano es con amor. Porque sabemos que el amor cubrirá multitud de pecados, como lo dice ese verso, ¿verdad? El amor cubrirá multitud de pecados. Y mire lo que dice, y lo confirma Santiago 5:20. Por favor, me acompañe Santiago 5:20 y queda la clave perfecta de cómo usar el amor. ¿Y por qué debemos usar el amor? Para un hermano que está en bronca con nosotros, que está en rencilla contra nosotros, ¿por qué tenemos que hablarle amorosamente? Aquí te da una explicación Dios y te da una regla para que la apliquemos constantemente. Y también me sirve a mí, porque yo realmente cuando estaba preparando el mensaje, el Señor me redarguyó mucho con este mensaje. Y aprendí yo bastante. Y me dio duro. Santiago 5. ¿Perdón? Eso es lo que nos edifica. Sí, Santiago 5:20 dice. ¿Ya lo tienes? Señor. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de nuevo un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, nosotros mismos cubrimos multitud de pecados cuando vamos ante el hermano con amor. Amén. Cubrimos nosotros la multitud de pecados que hemos hecho nosotros mismos. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de nuevo un alma y cubrirá multitud de pecados. Los pecados de la persona, la misma que está dirigiéndose hacia esa persona. O sea, los pecados nuestros. Primero, Cristo nos borra los pecados, pero al hablar amorosamente de una persona también cubrimos multitud de pecados. Amén. Pero sabemos que el único que borra los pecados es la sangre preciosa de Cristo, eso no hay otra. Esa es la primera, la base. Pero cuando dice multitud de pecados es la rencilla que tiene el hermano con nosotros. Si usted habla amorosamente, esa rencilla, ese rencor que tenía hacia nosotros, va a mermar y se va a cubrir. Gloria a Dios. Pero los pecados los cubre definitivamente y los borra el Señor Jesucristo. Ninguna acción que hagamos nosotros borra pecado. La sangre de Cristo es la única que borra pecado. Ahora vamos para el capítulo 4, verso 9 de 1 Pedro, que estamos leyendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 9. Que estamos estudiando el capítulo 4 de 1 Pedro. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En otras palabras, no debemos hablar nunca mal de la persona, nunca debemos hablar mal de la persona. Sabemos que aquí nadie habla mal de la persona. No hablamos mal de la persona, eso lo cumplimos a cabalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, dice, cuando usted hospeda a alguien y murmura a esa persona, no sabe que está hospedando ángeles, o está hospedando ángeles y está hablando mal de un ángel. Y eso lo confirma en Hebreos 13:2. Mire que no estoy hablando incoherencia. Hebreos 13:2 se lo confirma. Hebreos 13:2 dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Si usted murmura cuando una persona está murmurando de un ángel y no lo sabe. Dios nos prueba de diferentes formas. Y Dios, de su magnitud, de su omnisciencia, puede mandar un ángel a su casa para ver cómo es usted, como si usted lo hospeda. Puede venir una persona mal vestida, andrajosa, para ver cómo lo trata usted. Y usted cuando lo trata mal, está tratando mal a un ángel. Aquí lo dice, lo digo yo. Dice, no olvides la hospitalidad, o sea, de darle algo a alguien para satisfacer sus necesidades. Porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. En cambio, hospedaron por ayudaron ángeles. Siempre hay que ser hospitalario, ¿eh? Aquí somos hospitalarios, no me preocupen por eso. Todos. Ahora sí, vamos para el verso 10, 1 Pedro, capítulo 4. Ya estamos con el mismo capítulo. Vamos a ver la aterrizada que vamos a pegar en este capítulo. Capítulo 4, verso 10 de 1 Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras,
que los dones que Dios nos ha dado tenemos que ponerlos al servicio de los demás, no es para que nos quedemos con Él. ¿Qué don le ha dado Dios a usted? Pregúntele a Dios si todavía no lo sabe. Por lo menos nuestro hermano yo, que Dios lo ha bendecido con la voz y con la administración del piano, utilícelo para alabar a Dios y para ayudar a las demás personas para que adoren a Dios. Amén. Y así sucesivamente. Usted tiene un don, todos tenemos un don, así que investigue, pídele a Dios que le revele si todavía no lo sabe cuál es el don que Dios le ha dado. Y Dios se lo va a mostrar si usted lo pide. Y si no, usted cree que no tiene un don, anhele un don que usted cree que le parece bueno a usted, porque hay muchos dones, anhélelo y el Señor se lo va a dar. Aquí le doy un testimonio, yo le conté al hermano yo una vez veía un predicador famoso aquí en Barranquilla y yo decía, yo quiero ser como ese Señor, yo quiero tener esa sabiduría que tiene ese Señor. Bueno, no sé si el Señor me lo ha dado o no, hay tiempo más en proceso, pero le pedía eso, que me diera la sabiduría para predicar la palabra. Y lo anhelaba todos los días, lo anhelaba. Así que anhele, hermano, y esto lo dice la misma palabra, anhele los dones, y Dios se lo dará a los dones. Y también dice la palabra, en que esté parte de sabiduría, pídalo, que Dios se lo da a mano llena. Si nos creemos que nos falta sabiduría para entender la palabra de Dios, pídale a Dios. Si usted ve que no entiende la palabra de Dios, Señor, no entiendo tu palabra, explícamela. Mira, la Biblia es el único libro que cuando lo leemos tenemos al autor al lado. Cierto. Para que nos explique, si no lo entendemos. Señor, no entiendo eso, Señor. Tú lo pusiste en la mente de alguien que lo escribiera, explícalo, pero no entendí nada. ¿Quién es el explica? Cierto. Su poderoso Espíritu Santo acá para los cargadores y nos lo explica en todo momento. ¿Amén? Ahora el verso 11, que es el que más me gusta, capítulo 4, verso 11 de Primera de Pedro. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, todo lo que nosotros hagamos, si predicamos, si oramos, si vamos a orar por alguien, sea conforme a la palabra de Dios, no conforme a intentos humanos. ¿Por qué? Porque los hombres somos muy dados a inventar oraciones y no nos ajustamos a la palabra de Dios. Y aquí es donde aterriza la predica sobre las costumbres antibíblicas que se han dado en la iglesia. ¿Amén? O sea, porque algunos han